Buenos días, bienvenidos nuevamente al grupo de entrevistas de la revista del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. En esta oportunidad, bueno, no solamente tenemos un amigo, sino un médico de prestigio, el doctor Rafael Sadaba, cirujano cardiovascular del Hospital de Navarra, Pamplona, en España. Y bueno, presentó un artículo realmente muy interesante en nuestra revista sobre el futuro de la cirugía cardiovascular. Así que, Rafa, gracias por estar acá, bienvenidos. Y la verdad que queremos escucharte un poco tu concepto. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Para mí es una alegría y un honor y un gusto estar con vosotros compartiendo estas reflexiones que me surgieron a mí sobre el futuro de la cirugía cardíaca, ¿no? Y es la base del artículo que escribí. Y todo esto, como pongo en el artículo, surgió verdaderamente viendo un vídeo de una sustitución de una aorta ascendente grabado en los años 60, al comienzo de los años 60, y reflexionando dije, qué poco ha cambiado, ¿no? La cirugía cardíaca en estos últimos 50 años. Las cosas que hacían entonces son parecidas a las que hacemos ahora. Claro que hemos evolucionado y claro que hemos mejorado cosas, pero no hemos introducido pocas innovaciones verdaderamente disruptivas, ¿no? Mientras que nuestros compañeros y competidores, por ejemplo, los cardiólogos estructurales, están desarrollándose a una velocidad vertiginosa. Y esto me hizo a mí pensar cuál es el futuro de la cirugía. Como cirujano, ¿dónde estaremos de aquí a 10, 15, 20 años? Porque es verdad que somos una especialidad eh, que salvamos vidas, ¿no? Hacemos procedimientos sin los cuales muchas personas fallecerían pronto y somos capaces de alargar la vida de las personas enfermas y su calidad de vida. Pero, como digo, tenemos competidores. ¿Y cómo pienso yo debemos proceder para asegurar nuestro futuro? Pues yo creo, y esto también después de reflexiones sobre lo que es el valor en salud, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes de beneficio a ellos mismos, ¿no? Y en mi artículo me refiero a un artículo de un economista muy famoso de Harvard, Michael Porter, que durante muchos años trabajó en esto, ¿no? El valor en salud. Y en mi artículo hago referencia a los diferentes niveles de lo que se percibe como valor en salud cuando se trata de un paciente y cómo la cirugía cardíaca puede estar ahí, puede verdaderamente aportar valor en salud más allá de lo que pueden nuestros competidores, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a resultados a largo plazo, ¿no? Nuestros resultados a largo plazo generalmente son mejores que el de nuestros competidores, cómo evitar complicaciones de nuestros procedimientos. Ahí hay un número de estrategias que yo creo que son muy útiles en los que nos debemos de concentrar para asegurar que la cirugía cardíaca va a ser una especialidad atractiva en el futuro. Por supuesto que ahora mismo las nuevas generaciones son diferentes a las nuestras, ¿verdad, Hernani y Javier? Y eso lo vemos todos los días. Hoy en día las nuevas generaciones, eso de tirarte 8 horas en quirófano, pues no lo ven tan bien, ¿no? Mientras que ven a nuestros compañeros y colegas, los cardiólogos intervencionistas, que en 1 hora pueden solucionar el mismo problema que nosotros tardamos 3 o 4. Y eso es atractivo para ellos, ¿no? Eso de llamarte a las 3 de la mañana para hacer una disección de aorta, pues las nuevas generaciones no nos llaman. Bueno, nosotros tampoco, pero bueno, era una cosa que nos apetecía hacer a ciertas edades, pero eso no creo que sea pase tan a menudo Entonces, tenemos que intentar resaltar aquellas cosas a las que realmente, como digo, aportamos valor a la salud de nuestros pacientes. Y eso es fundamentalmente a lo que se refiere el artículo. Rafa, yo tenía un par así para charlar, ¿no? Como de bueyes perdidos, como se dicen, ¿no? Vos hablaste un poco de los cambios de generación. Estos cambios de generaciones, sí, son realmente francos y han llevado a esos cambios que vos has dicho. Pero, ¿qué grado de adaptabilidad tenemos nosotros para
ya más grandes, inclusive nosotros, cómo nos podemos adaptar mejor como profesión, porque hay varias aristas que se manejan así, inclusive la laboral y la económica, vos fijate como tal, ¿no es cierto? Hoy esas carreras largas o esas preparaciones como has tenido vos, hemos tenido todos nosotros, ya no existen como tal. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de Europa, inclusive dentro del punto de la sustentabilidad de los sistemas de salud? Porque todo pasa por la economía, lamentablemente, entonces llega un momento que el embudo se hace siempre igual y creo que de alguna manera nosotros tenemos que retrotraernos a las realidades nacionales de cada país. O sea, yo no soy igual que España, no soy igual que menos igual que Estados Unidos, etcétera, y la sustentabilidad es distinta en los sistemas de salud. ¿Cómo ves ese problema allá? Pero fíjate, Javier, que eso es muy interesante lo que dices, porque Michael Porter, cuando habla del valor en salud, el valor en salud dice que tiene un gran denominador, que es el coste. Es decir, el coste está íntimamente relacionado con el valor en salud. Y hay que intentar disminuir ese coste lo más posible. Y eso ocurre en España, ocurre en Argentina, yo creo que ocurre en todas partes del mundo y es importante tenerlo en cuenta. Hay otras situaciones, ¿no? Que dices de lo de las generaciones. Fíjate que nosotros aprendimos cirugía, la mayoría de nosotros, haciendo sustituciones valvulares aórticas sencillas, cirugía coronaria sencilla. Es así como empezamos a operar nosotros, ¿no? Eso ya no va a estar disponible. Es decir, cada vez hacemos menos sustituciones valvulares aórticas porque se hacen de forma percutánea. La cirugía coronaria que hacemos cada vez es más compleja porque nos reservan para nosotros los casos más complejos porque son los que parecen que van mejor con cirugía. Entonces tenemos que organizarnos de tal forma que la manera en que entrenamos y formamos a los nuevos profesionales de la cirugía cardíaca tiene que cambiar de alguna forma radical. Y eso es un proceso de elaboración largo, ¿no? Porque cada vez vamos a estar expuestos en casos más complejos, ¿eh? Vamos a ir un poco de bomberos, de apagafuegos, vamos a estar disponibles para poder resolver los problemas que salgan de la cardiología estructural, ¿no? Que va a ser complejo, o vamos a cada vez la cirugía aórtica, por ejemplo, estamos avanzando muchísimo y cosas que hace 2 o 3 décadas no se intervendrían, por lo menos en la mayoría de los centros, ahora se están haciendo. Entonces ahí hay un problema en el que tenemos que cambiar también nuestras formas de enseñar a las nuevas generaciones. Y eso es una valoración, yo creo, compleja y que va a llevar tiempo y que no sé si nadie tiene la respuesta, ¿no? Yo creo, Rafael, perdón, Javier, que eso es el pilar fundamental, ¿no? Porque las nuevas generaciones, como bien se remarcan, son distintas. No quiere decir que sea mejor o peor, son distintas, es diferente. Entonces, uno tiene que ayornarse a esa nueva forma de vivir que tienen los jóvenes y que es lo que nos va a llevar a que siga manteniéndose nuestra especialidad, que a nosotros nos encanta porque tenemos ese, como nos decían nuestros maestros, ese fuego sagrado, esa voluntad que nos llevaba entre la voluntad de querer formarnos como cirujanos cardiovasculares y a tolerar las frustraciones también que tuvimos en nuestra especialidad. Y eso yo veo que hoy en día se maneja diferente y creo que el pilar fundamental es, como lo marcás, Rafael, es también ayornar nuestros programas de formación de residencia y ver, y ahí va la pregunta, ¿cómo ves al cirujano cardiovascular de acá a 15 años? ¿Qué va a estar, cuál va a ser su métier y qué va a estar haciendo? Yo veo dos grandes aspectos diferentes, ¿no? Uno es el cirujano cardiovascular que decida avanzar en el tema de la terapia transcatéter percutánea, en el que yo creo que tenemos conocimientos anatómicos y de sobra y habilidades y de sobra para poder hacer. Y por otro lado vamos a tener lo que comentaba antes, la mayor complejidad. Y ahí sí yo creo que es importante, y lo estamos empezando a ver, que va a ser necesario una subespecialización. Es decir, vamos a tener cirujanos cardiovasculares que estén más
enfocados a hacer cirugía compleja de aorta, por ejemplo, o otros que estén más enfocados a hacer cirugía coronaria compleja. Yo creo que ese es uno de los caminos que vamos a tener que seguir. Es decir, ya yo creo que dentro de 15 o 20 años no tendremos un cirujano cardiovascular generalista, ¿no? Que lo mismo te hace una reparación valvular aórtica compleja, que una mitral compleja, que un callado de aorta complejo, que es capaz de hacer un procedimiento de comando para una endocarditis. De esos, yo creo que hay poca gente que sea capaz de abarcar todas esas patologías y que tal vez nos tengamos que dirigir un poco hacia la subespecialización, sabiendo que eso también tiene sus dificultades y limitaciones, ¿no? Pero a mí lo que se me ocurre y es lo que intento hacer yo en mi centro, ¿no? Entre nosotros mismos. Rafa, recién hablamos de lo que va a pasar dentro de unos 15 años, por ejemplo. ¿Qué hace, no digo España en sí o dentro de su mercado europeo, qué hace Europa en sí con los programas o qué está haciendo, qué ha intentado, si no misma España, qué ha intentado hacer con sus programas educativos y cómo ha podido llegar a cambiar un poco? Porque obviamente que para mí esa dicotomía como vos la decís, esa dicotomía de hemodinamia, no hemodinamia, para mí es una sola patología, los pacientes siguen estando, son más complejos, para mí esa dicotomía no existe, o sea, tenemos que trabajar juntos concretamente, pero ¿cómo ves vos los programas de salud del cirujano perdón, de programas educativos de los cirujanos cardiovasculares, por ejemplo, en España? Pues a ver, en España tenemos un problema grave que el programa formativo que hay hoy en día es del siglo pasado, porque hemos sido incapaces de desarrollar uno nuevo, aunque se está trabajando en ello, en el que el programa, por supuesto, incorporará formación en técnicas endovasculares y percutáneas, pero ahora mismo no tenemos nada establecido per se, y en Europa yo creo que tampoco hay a nivel de programas que esté preespecificado el adquirir habilidades y conocimiento en esas técnicas. Yo creo que va a ser un proceso complicado, en el que va a ser necesario reflexiones, pensamientos, escuchar a muchas personas para ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Hoy día en Europa hay 28 programas diferentes de formación en cirugía cardiovascular. Entonces es muy difícil ponerse en forma. Igual sí que sabes un poco qué es lo que quieres que haga este cirujano cardiovascular ya forma, ¿no? Que tenga seguridad con ciertos procedimientos, que sea capaz de hacer más, por lo menos lo más básico, ¿no? Y saber también conocer las limitaciones. Pero ahora mismo en Europa, desde luego, no tenemos unos programas avanzados para la formación de la cirugía cardiovascular con vistas aquí a las próximas décadas. No creo. ¿Hernán? Sí, y en base a esos programas, porque nosotros en este momento también estamos en que si la residencia va a ser posbásica como como es siempre, ¿no? Con cirugía general y después residencia de cardiovascular, y en los últimos años empezaron a aumentar los programas de una básica articulada con primera formación de cirugía general y después de cirugía cardiovascular. El tema es que es lograr que ese programa sea sea eficaz, más que atractivo al postulante, ¿no? Porque a veces uno lo que quiere es captar la voluntad del postulante contra eso. Y en base a esos diferentes programas, ¿cómo es el nivel el número de postulantes y el número de gente que se presenta a los distintos puestos? Aquí, Hernán, en España ha cambiado mucho eso en los últimos 10 o 15 años. Mientras que hace 20 o 30 años a nivel nacional había muy pocas plazas, ¿no? Había 10 y tal y como funciona el sistema español, que se van eligiendo plazas según el puesto que has conseguido en un examen nacional, en medicina general. Y las plazas de cirugía cardiovascular siempre se cogían entre las 11 o 12 que podías saber, entre las primeras 30, ¿no?
Hoy en día eso no tiene nada que ver con lo que era antes. Para empezar, se aumentaron mucho las plazas disponibles de formación hasta el punto que hoy en día tenemos cirujanos cardiovasculares casi en paro, ¿no? Que no tienen sitio donde ir a trabajar porque no se necesita, ¿no? Entonces, ha habido una superproducción de cirujanos cardiovasculares en España, lo cual hace que sea poco atractivo, ¿no? Porque dices, bueno, yo no sé si voy a encontrar trabajo. Hay otras especialidades quirúrgicas, cirugía general, que están buscando cirujanos generales por todas partes, o anestesistas, o cardiólogos, casi todas las especialidades hay escasez. Pero en cirugía cardiovascular ahora mismo hay un surplus de cirujanos cardiovasculares en el mercado, lo cual hace que sea poco atractivo, ¿no? Lo cual hace que los mejores no quieran ir a buscar esa actividad. Como anécdota, hace poco, hace 3 o 4 meses, un estudiante nuestro de medicina que acaba su carrera el año que viene, vino a hablar conmigo, ¿no? Me dice, yo quiero hacer cirugía cardiovascular porque es lo que me atrae, lo que me gusta, pero primero me han dicho que me voy a quedar en paro y que dentro de unos años ya no habrá cirujanos cardiovasculares, ¿no? Dije, mira, nada más lejos de la realidad, y tuvimos esta reflexión, ¿no? Parecida ¿no? De que sí que hay futuro, por supuesto que hay futuro, probablemente igual, incluso más atractivo que lo que era antes, y que si te formas bien en un sitio adecuado y te formas bien, seguro que vas a tener un buen sitio donde trabajar. Pero en España ahora es un problema de la formación por esos motivos que... Compartimos también en Argentina. Es, la verdad que en nuestro programa, fundamentalmente en la Universidad de Buenos Aires, están los puestos que se ofrecen siempre supera al número de aspirantes. Yeah, yeah. Sí, yo creo que ese es un tema y yo creo que es como recién dijo tu postulante, Rafa, no hay nada más lejos de que se termine esto, pero bueno, creo que de alguna manera, y eso lo escuché diciendo, muy interesante, tenemos que salir de alguna manera de nuestro lugar de confort y empezar a movernos distintos de una vez por todas. Hemos sido a veces muy soberbios dentro de nuestra especialidad, porque es de alta competitividad, hay que ser honesto. Entonces, yo creo que dentro de nuestras obras hemos perdido ese target de decir, bueno, bajemos un poco y vamos a tener que ser más competitivos con el mundo, ¿no es cierto? Yo tenía otra preguntita más y me parece que ya te vamos a poder dejar, salvo Hernán si quieres algo más, pero nosotros tenemos un gran problema que es el manejo. Vos lo has hecho en forma taxativa con tus trabajos, por ejemplo, y lo has presentado, por ejemplo, el TABAR, el uso del TABAR o no, por ejemplo, pacientes de medio riesgo. Entonces uno dice, bueno, pero tampoco nosotros podemos operar a todos los pacientes, como dirían o no las guías, por un problema básicamente, como dice Porter, que es un tema económico. Entonces, ¿cómo manejas esa o cómo sugerís manejar esa disyuntiva? Porque por más que vos me digas que hoy puedo hacer TABAR, digo por una cuestión de precios, nada más. O programas de esa índole a todos los pacientes, de todas maneras que tengan o no riesgo, ¿cómo lo llevamos a la práctica en el cual nosotros realmente no podemos? Por más que las guías nos puedan decir eso, ¿no entiendes? Pero, Javier, eso es un tema muy interesante desde mi punto de vista sobre el que hay que hablar y discutir. Para empezar, las guías son lo que dicen, son unas guías, ¿no? Y cuando ves las guías, sobre todo las guías europeas, siempre te dicen que hay que tener en cuenta el centro donde estás trabajando y la realidad de ese centro. Y mi centro no tiene nada que ver con los centros que pueda haber, por ejemplo, en Leipzig, en Alemania, o en Berlín, ¿no? No tenemos nada que ver, poco que ver. Yo creo que hay que intentar, y es lo que hacemos por lo menos aquí, acoplar las guías que nos dicen a nuestra realidad. Y nosotros muchas veces no seguimos las guías. Es decir, nosotros ahora mismo, que las guías europeas en términos de elección de TABAR o de TAVI versus cirugía a mayores de 75 años, nosotros seguimos aplicando el de 80 años. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos incapaces de poder hacer tratar a todos los pacientes mayores de 75 años con TAVI. No tenemos esas capacidades y es lo que dices tú, sería un coste enorme. Entonces, sí que lo que hacemos es hablar, sentarnos,
intentar que todo el mundo, y tenemos mucha suerte en que todas las personas implicadas ven esa realidad a la que estás refiriéndote, no solo nosotros como cirugía, no solo los cardiólogos intervencionistas, sino los cardiólogos clínicos y el centro, en el que todo el mundo dice, bueno, esta es nuestra realidad, vamos a intentar adaptar las guías, por supuesto, a nuestra realidad lo mejor posible. Y eso es lo que hay que hacer. Y luego cuando hablas con otras personas, yo me acuerdo hablando con un cirujano alemán en Leipzig, él le decía, mira, la edad media de nuestros pacientes de válvula percutánea siguen siendo 80 años en Alemania. Entonces, luego tampoco las cosas son muchas veces como nos hacen pensar. Y cuando vas a los sitios individuales, pues algunas veces dices, bueno, pues sí, somos todos más parecidos de lo que parece, porque cada uno va por ahí contando sus historias muchas veces, ¿no? Pero cuando miras la realidad es bien distinta. Entonces, esa es mi reflexión sobre ese tema, ¿no? Que cada uno tenemos una realidad diferente en nuestros centros y tenemos que adaptarnos a las mismas. Eso es lo mismo, ¿no? Tú puedes tener una lista de espera para TAVI de 5 meses, ¿no? Pero quirúrgica igual no tienes y esta persona la puede intervenir el próximo lunes, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tenerla 3 meses esperando para una TAVI o una intervención quirúrgica? Pase lo que pase, va a estar para los 3 meses ya recuperado de las dos, ¿no? Y eso es diferente. Las realidades son muy diferentes en cada centro. Entonces, es una cosa que hay que considerar, creo. Yo creo que es importante la opinión y el peso que puedan hoy tener nuestras sociedades cardíacas españolas, argentinas, lo que fuera, de justamente ese sistema, para moderar de alguna manera esas dificultades o esas diferencias grandes con esas guías, ¿no? Que al fin y al cabo esas guías son las que el residente o el junior comienza y dice, bueno, yo me voy a plasmar en algo. Si yo no lo tengo en mi país o en otro lado, lo tengo que ir a buscar a otro lado. Y no es la realidad, como dices tú, no es la realidad. Y la segunda es la que tú dices. En realidad hay mucho también de blef en todo esto, de tal manera que tú sabes que hoy por hoy no se operan, no se coloca TAVI en todos los de 60 años, por ejemplo. O sea que va más profundo que eso. Bueno, Hernán, para cerrar, o lo que vos te parezca. Sí, no, más que nada que como dice Rafael, las guías son las guías, ¿no? Y después es la adaptación al medio y buscar lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a cada paciente. Como bien dice Rafael, si tenemos que tener un paciente 2 meses para ponerle una TAVI y lo puedo operar la semana que viene, la verdad que el riesgo es mucho menor si lo puedo operar la semana que viene que esperar 2 meses con un paciente crítico. Y entonces eso es así y bueno, adaptar todo, ¿no? Adaptar las guías a lo que nosotros vivimos, adaptar los planes de formación a lo que nosotros podemos ofrecer y buscar y evolucionar nosotros también. Como vos decís, Javier, también uno a veces está en su zona de confort y cuesta salir de esa zona de confort para empezar a formar distinto a los residentes y dándoles las armas que ellos realmente van a necesitar en el futuro, que seguramente van a ser distintas a las que nosotros tenemos hoy. Y me parece que esa, como bien dicen, es la clave de todo. Bueno, para dejarte un poco libre, gracias por todo, Rafael, como siempre. Y la verdad que es un tema, yo creo que hasta más interesante que inclusive la última innovación, ¿cierto? Porque es nuestro futuro y el futuro de todos los que vamos a ir formando. Así que, bueno, muchísimas gracias por esto y bueno, nos vamos a ver pronto, por cierto, ¿no? Así Yo creo que sí. Pues, gracias por todo, che. Javier, muchas gracias. Me encanta estar con vosotros. Sabéis que os tengo a todos mucho cariño y para lo que pueda hacer, ayudar, aquí esté. Muchísimas gracias. Un gusto muy grande. Muchas gracias, Rafael. Gracias.